Hola chicos, en este video vamos a ver preguntas de matemáticas de el ICFES. La primera pregunta nos dice, a todos los asistentes de un centro deportivo se les hizo la pregunta, ¿cuál es su deporte preferido? Las respuestas obtenidas aparecen en la tabla. Entonces podemos ver aquí la tabla. Deporte, tenemos fútbol, tenis, baloncesto, golf. Número de asistentes que pues practican ese deporte son 23 de fútbol, 12 de tenis, 41 de baloncesto y 24 practican golf. Para hallar la razón entre la cantidad de asistentes que prefieren el fútbol o el baloncesto respecto al total de asistentes, utilizó el siguiente procedimiento. Paso 1, sumar el número de asistentes que prefieren el fútbol y el número de asistentes que prefieren el baloncesto. Paso 2, calcular el número total de asistentes. Paso 3, escribir una fracción cuyo numerador es el resultado del paso 1 y el denominador es el resultado del paso 2. ¿Cuál es la fracción obtenida luego de realizar el procedimiento? Bueno, este tipo de preguntas fijo te van a salir en el ICFES. Estas que te dicen, te dan cierta información, ¿cierto? En este caso nos dieron la tabla, te pueden dar un gráfico o simplemente te pueden dar datos textuales y te van a decir paso 1, paso 2, paso 3 y cuánto da eso. ¿Sí? Esa es típica del ICFES. Enunciado con información o tabla, paso 1, paso 2, paso 3. Haga esos pasos y diga cuánto da. Esa es típica. Entonces, en este caso nos dice que estos son los asistentes, el deporte y que el paso 1 vamos a sumar los que practican fútbol y los que practican baloncesto. ¿Cuántos practican fútbol? 23. ¿Cuántos practican baloncesto? 41. Entonces esa suma la vamos a hacer. 23 más 41. Esto nos va a dar 64. ¿Sí? Ese es el paso 1. El paso 2 nos dice, calcula el total de asistentes. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el total de asistentes? Pues vamos a sumar los cuatro números. 23 más, bueno, aquí ya sabemos, 64. 64 más 24, 88. Y 88 más 12 nos da 100 asistentes. Entonces, 100 asistentes. Y el paso 3 nos dice, haga una fracción, haga un cociente en que el numerador va a ser el paso 1, el resultado del paso 1, y el denominador va a ser el resultado del paso 2. Entonces simplemente vamos a hacer fracción, numerador, la parte de arriba, el resultado del paso 1, 64. Denominador, la parte de abajo, vamos a poner el resultado del paso 2, 100. ¿Listo? Nos dio 64 sobre 100. De esta forma nos dice que cuál es la fracción dada, pues nos preguntan es por esta fracción y vamos a decir entonces que la respuesta para este caso es la opción B, 64 sobre 100. Vamos con la siguiente pregunta. En clase física se está aprendiendo sobre el movimiento uniforme acelerado, el MOA. El profesor menciona que la posición de un cuerpo que sigue este movimiento puede modelarse por medio de la siguiente función cuadrática. f de x es igual a 5x al cuadrado más 1, donde x representa el tiempo transcurrido en segundos y f de x la posición de dicho tiempo. Para conocer la posición del cuerpo x igual a 3 segundos, un estudiante propone el siguiente procedimiento. Paso 1, en la función cambiar x por el valor del tiempo dado. Paso 2, multiplicar el valor del tiempo por 2. Paso 3, multiplicar por 5 el resultado del paso 2. Paso 4, sumar 1 al resultado del paso 3. El docente le comunica al estudiante que hay un error en los pasos propuestos. ¿Cuál de los pasos propuestos contiene el error? A, paso 1 porque la variable tiempo se debe reemplazar en los dos términos de la función. B, paso 2 porque el tiempo dado se debe multiplicar por sí mismo. Paso 3, porque primero se debe sumar 1 y luego se debe multiplicar por 5. D, paso 4 porque los términos de la función no son semejantes y por tanto no se pueden sumar. Esta es otra pregunta típica. Si no te sale esta, te va a salir una con datos diferentes, pero debes de hacer lo mismo. Igualmente que la anterior, enunciado, pasos. Pero en este caso no nos preguntan por un resultado. Nos preguntan, en este caso pues nos dicen que el procedimiento está mal. En otros casos nos dicen porque el procedimiento es correcto o es incorrecto. Bueno, en este caso ya sabemos que es incorrecto. Entonces, en este caso debemos de hacer los pasos e identificar el error, ¿sí? Hacerlo nosotros mismos e identificar cuál es el error. En otros, pues, nos van a decir es correcto, es incorrecto, entonces hacemos el procedimiento, lo analizamos y de ahí vamos a argumentar. Bueno, tenemos que la función es f de x igual a 5x al cuadrado más 1. X va a valer 3. Paso 1, reemplace, paso 1, vamos a escribirlo aquí, paso 1. Reemplace x por el valor dado, es decir, vamos a reemplazar esto así, 3 al cuadrado más 1. Paso 2. Multiplique el valor 3 por 2, el valor dado por 2. Entonces esto nos daría 6 más 1. ¿Sí? Aquí ya percatamos el error. ¿Cuál es el error? Nosotros cuando elevamos al cuadrado no vamos a multiplicar por 2.
Eso es totalmente incorrecto. Lo que vamos a hacer cuando elevamos al cuadrado es multiplicar ese mismo número por sí mismo, ¿sí? Entonces ya aquí podemos identificar el error y vamos a decir que pues el error está en el paso 2. Por ende, la opción correcta sería la B. Si analizamos esta opción correcta, nos argumenta precisamente lo que acá indica. El error está en el paso 2 porque el tiempo dado se debe multiplicar por sí mismo, ¿sí? El procedimiento adecuado sería coger 3 por el mismo que sería 3. En el paso 3 vamos a hacer lo que indica el procedimiento, que es multiplicar ese valor por 5, sería 45 más 1. Y en el paso 4 ya nos dicen, súmele 1 a ese valor, que nos daría 46. Sí, entonces paso 1, paso 3, paso 4 están correctos. El error fue en el paso 2, porque cuando eleva al cuadrado tengo que multiplicar por sí mismo y no multiplicar por 2. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, un avión cubre la ruta ida y vuelta entre dos ciudades que se encuentran a una distancia de 800 kilómetros entre sí. En la ida el vuelo duró 2 horas y en la vuelta la velocidad promedio del avión fue de 500 kilómetros por hora. ¿Cuál fue la velocidad promedio del avión en el viaje de ida y vuelta? En este caso el tema es el promedio. Promedio y velocidad. El tema principal pues es el promedio, que es a lo que ha orientado la pregunta. Fijo, te va a salir una pregunta de promedio también. Tienes que identificar, o lo que hago yo es como graficar para poder entender qué me dice el enunciado. En este caso pues voy a graficar lo dicho en el enunciado, que nos dicen, hay una ciudad, ¿cierto? Vamos a llamar A, y hay una ciudad B. La distancia de estas ciudades nos dice que es de 800 kilómetros, ¿sí? Ahora nos dicen, el avión pues recorrió la ruta de ida, en la cual se demoró 2 horas. ¿Sí? Entonces yo sé, ya por fórmula, ya por el tema de física, la velocidad hace referencia a la distancia recorrida sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida por el avión en el vuelo de ida? La tenemos acá, 800 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo empleado? El enunciado nos lo da, 2 horas. Por lo tanto, tendríamos que la velocidad es igual a 800 divididos, nos da 400 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, esta es la velocidad de ida. El enunciado nos indica cuál es la velocidad de vuelta. ¿Cuál es esa velocidad de vuelta? Nos dice que la velocidad de vuelta es de 500 kilómetros por hora. Esta es la velocidad de vuelta. Entonces, ¿yo cómo voy a hallar el promedio? ¿Qué me indica el promedio? El promedio me indica, o el promedio lo hallo cuando yo realizo la suma de X datos, de N datos, y lo divido entre ese número total de datos. Entonces, en este caso, yo voy a sumar estas dos cantidades, 400 kilómetros por hora más 500 kilómetros por hora sobre hora, y esto lo voy a dividir entre 2. Esto hace la velocidad promedio. ¿Por qué, Arnay? Bueno, si yo quiero hallar el promedio, pongámoslo en contexto con notas, me saqué un 5 en matemáticas y después en el examen me saqué un 3. Yo quiero hallar el promedio de eso, lo que hago es 5 más 3 y lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque son las dos notas y lo divido entre el número total de notas. En este caso, cojo las dos velocidades y lo divido entre 2 porque hay dos velocidades. Si acá me dieran otra velocidad, por ejemplo, 300 kilómetros por hora, pues voy a sumar esas tres cantidades y lo voy a dividir entre 3, ¿sí? El promedio es sumar las cantidades dadas, los datos dados, y dividirlo entre el número total de datos. Acá me dieron 400, 500 y el número total de datos pues serían 2, que por eso lo divido entre 2. Bueno, entonces aquí solo queda hacer una operación matemática. 400 más 500 me da 900 kilómetros por hora. 900
km/h sobre 2. Ahora voy a decir que la velocidad promedio es igual a 900 sobre 2, que me da 450 km/h. Entonces esta sería la velocidad promedio del avión contando pues ida y de vuelta. Para eso decimos que la opción correcta sería la opción A. Responde la siguiente pregunta del ICFES. Sebastián tiene un cultivo de café y calcula el índice del incremento de la siguiente manera. Paso 1. Cuenta la cantidad inicial de semillas. ¿Sí? En el paso 1 vamos a tener el número total de semillas. Paso 2 nos dice calcula el 1% de ese valor. Entonces lo del paso 1 lo vamos a multiplicar por el 1% y nos dice si el índice de crecimiento del cultivo fue 4, es decir, si lo del paso 2 nos dio 4, ¿cuál es el número inicial de semillas? Entonces nosotros para responder esto debemos tener claro que el porcentaje equivale. 1% yo lo puedo escribir como 1 sobre 100, ¿sí? También lo puedo escribir como 0,01, ¿sí? De estas tres formas voy a poder escribir la cantidad correspondiente a ese porcentaje. Ya teniendo esto claro, yo voy a decir o establecer una ecuación. 1% del paso 1, entonces voy a establecerlo con esta para que sea más sencillo. Entonces 1% de la cantidad de semillas inicial, que es paso 1, pero yo voy a establecerlo como una X, ¿sí? Un valor desconocido que corresponde a la cantidad inicial de semillas, es igual a 4. Aquí me queda una ecuación lineal, este 100 está dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar, entonces tengo X es igual a 4 por 100, tengo que X será igual a 400, es decir, habían 400 semillas inicialmente. Entonces X o la cantidad de semillas iniciales son 400, por opción correcta es la opción B.